déjenme comentarles que las notas han sido muy satisfactorias. Ya estuve viendo los promedios, los porcentajes y pues un número considerable de estudiantes ha pasado el examen. Otra cosa que estaba analizando y aquí me va, bueno, yo, yo soy contador de profesión. A mí me gusta analizar todas las situaciones. Entre esas está pues los resultados de las notas y me puedo percatar que lamentablemente todavía tengo estudiantes que tratan como de hacer las cosas en parejas, en grupos, cada 4 personas. Les expreso eso porque me tomé la libertad de ver las notas similares y fíjense, me pude percatar de que habían personas que habían tenido mal hasta las mismas respuestas, ¿verdad? Grupos de 4, grupos de 3, grupos de 2. Y pues me genera un poco de tristeza en el sentido de que quienes se engañan son ustedes, ¿verdad? Los que hacen eso. Porque el y no lo adquieren copiando, ¿verdad? O pasándose las respuestas. Entonces, esa acción no debería de ser así, ¿verdad? No que la nota que se sacan es porque realmente ustedes la obtuvieron. Fíjense que ahora que tienen más herramientas para poder hacer el examen ustedes por sí solos, que tienen el acceso al pudieran intentar hacerlo solo, ¿verdad? Y no darse copia. Pero como cada quien sabe lo que aprende y lo que hace, ¿verdad? Y por ejemplo, a mí no me engañan. Yo puedo notar exactamente, les comento una situación del ciclo pasado, no voy a decir una de estas, en donde los compañeros, yo estaba subiendo las notas al sistema y automáticamente le subí una nota a un alumno y permítanme. Como les decía, fíjense que le subí la nota a un alumno y automáticamente a los 5 minutos me escribió y me reclamó porque me dijo que él tenía sus respuestas iguales a las de otro compañero y me dijo al nombre, ¿verdad? Y me dijo que por qué a él le había puesto más y él menos, si las mismitas respuestas tenía. Y o sea, yo le dije a Elba que para comenzar el examen era individual y que si él decía que tenía las mitad respuestas es porque me decía que en pareja lo habían hecho, ¿verdad? Entonces, y después, en lugar de decirme algo, él terminó molesto, ¿verdad? Y la verdad es que a mí siempre me gusta comprobar eso y pueden haber notas idénticas. Yo eso no lo voy a, no lo voy a negar, ¿verdad? Pero ya cuando me meto a ver las soluciones y comparo sus respuestas, veo que exactamente tienen malos los mismos literales. Entonces, cada pregunta tenía hasta 5 literales, ¿verdad? Imagínense que de la pregunta 1 tenían malos el literal 2 y el literal 4, por ejemplo. Entonces, tantas personas con los mismos literales y todavía tenían mal la otra pregunta con el mismo literal, no, a mí no me engaña. Entonces, para la próxima, si vuelvo a identificar esa situación, voy a empezar a decir los nombres de las personas porque quiero que me justifiquen cómo fue su respuesta, ¿verdad? Para poder determinar si en verdad se va a dar la coincidencia que tenían las mismas puntas malas o porque en realidad se habían copiado, ¿verdad? Entonces, evitar eso, por favor, en futuras evaluaciones.
Porque yo no lo voy a permitir. A mí sí me molesta la gente que trata de salir adelante, pero no de forma, no con esfuerzo, sino de forma eh, que viviana, ¿verdad? Entonces, esa era la primera cosa que les quería decir. No voy a creer completamente esas notas que obtuvieron, ¿verdad? La mayoría salió bien, eh, pero igual aún el grupo me falta poder medirlos, porque por lo que veo todavía tendemos a eso, ¿verdad? Bueno, y se presta a estas situaciones, pero allí será la conciencia de cada quien, la forma como aprenda, ¿verdad? Entonces, daré punto y aparte, solo informarles que tentativamente habrá un parcial repetido de esta prueba porque al parecer los otros grupos salieron bastante mal. Entonces, si nos dan fechas para examen repetido, eh, aclarar repetido no es obligatorio, solo las personas que quieran este, tomarlo lo pueden hacer con la única diferencia que si yo, por ejemplo, en este examen me saqué 8 y en el repetido me saqué 6, no me va a quedar el 8, me va a quedar la nota que obtuve en el examen repetido, que sería 6. Pero caso contrario, es 8 y me saqué 9, pues le va a quedar 9 en el repetido, porque se sacó 9 en el repetido, ¿verdad? Y no se vale de me metí para ver si lo lograba y no, y póngame la nota anterior. No. El que si se hace examen repetido y alguno de este grupo quiere tomarlo, puede hacerlo. Estoy aclarando de una sola vez que esa nota es la que les quedará. Entonces, voy a dar inicio a la unidad número 3 del programa de estudio que se llama Análisis Estadístico. Tenemos las medidas de tendencia central. Y específicamente vamos a abordar estas tres en este día, si alcanzamos, ¿verdad? Que es la media aritmética, la mediana y la moda. Las medidas de tendencia central se utilizan como herramientas de análisis estadísticos y me pueden brindar características de una población o de una muestra. La más utilizada es la media aritmética, la primera que ven. Sin embargo, ante las limitantes que vamos a ver más adelante de la media aritmética, podemos auxiliarnos de las otras medidas, que entre ellas está la mediana y la moda. Más adelante vamos a ver otros tipos de medias, también podamos ver cómo se calculan y en qué momento nos es más útil, ¿verdad? Entonces, las medidas de tendencia central dice que también son conocidas como medidas de ubicación. Son formas numéricas de describir datos cuantitativos. Entonces, vamos a resaltar esta información, que son datos cuantitativos con los que vamos a estar trabajando. Ya dejemos, también se le llaman, dice, medidas de ubicación. El propósito de una medida de ubicación consiste en señalar el centro de un conjunto de valores. Y aquí está la parte central de lo que trata una medida de tendencia central, señalar el centro de un conjunto de valores. Esto nos sirve para poder hacer análisis y, como repito, de una muestra o de una población. Por ejemplo, dice que la nota de los estudiantes de estadística 1 es 7. Valga la redundancia, esa fue la nota promedio en esta ocasión de la primera prueba. Otra es, permítanme, permítanme un momento, ya regreso.
Disculpen las interrupciones, pero ya estamos aquí de vuelta. Bien, estaban los ejemplos de las medidas de tendencia central y una de ellas es cuando hablamos de promedios de notas. Esa es una medida de tendencia central. Otra dice que es el precio promedio de un boleto de teatro de $4.50. También es una medida de tendencia central porque solo me da un dato dentro de un conjunto, ¿verdad? Aquí puede ser que este promedio lo obtuve de boletos vendidos en un día, o todos los boletos que se han vendido en el año, o todos los boletos vendidos, ¿verdad? Por esta asociación. Entonces, dependerá de los datos cómo se ocupen, así diremos los resultados. La medida aritmética dice que es la medida de ubicación que más se utiliza y que se publica con mayor frecuencia, por lo cual se considerará como parámetro para una población y como estadístico para la muestra. Esto y otros lo hemos visto en las unidades pasadas, que el parámetro pertenece a la característica, o mejor dicho, es una característica de la población, y el estadístico es una característica que proviene de la muestra. Entonces, la media aritmética es una característica, ¿verdad? Y dependiendo si se trata de una muestra, pues así se llamará. Ahora vamos a hablar sobre la media poblacional. Se expresa como la suma de todos los valores observados en la población, dividida entre el número de valores de la población. Lo importante de recalcar para la media poblacional es este símbolo. Yo lo explicaba en clases anteriores, que la media aritmética puede tener, la primera es la que señalé, que es la letra griega mu, y esta se lee como la media poblacional. Y como su nombre lo dice, es porque su dato se obtiene a partir de todos los datos de la población. Y aquí está la fórmula, donde dice que la media poblacional es igual a la suma de todos los valores observados entre el número de valores en la población. Y se representa matemáticamente de esta forma. La sumatoria, aquí están, de todas las características que se van a representar con la letra X entre n mayúscula. En la n mayúscula dice que es el número de valores en la población. Y aquí hay un ejemplo. Dice que esta empresa emplea a 10 vendedores. El número de automóviles nuevos que vendieron el mes pasado, los respectivos vendedores fue, y aparece aquí la serie de datos. Fueron 15, 23, 4, 19, hasta de nuevo otro 19. Entonces lo que se nos pide aquí es calcular el promedio del número de vendidos. Y se representa en forma, ¿verdad? Todos listados y se han dividido entre el número de casos, son 10. Tenemos un promedio de 15.4. Ahora la pregunta es, ¿cómo interpretar el valor de 15.4? Dice que es el número típico de venta de autos realizadas por los vendedores. Como se ha tomado en cuenta el total de vendedores, este valor es un parámetro poblacional, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que representa o cómo se interpreta ese 15.4? El número promedio de ventas de autos realizadas por los vendedores. Esa sería la respuesta a ese promedio. Y luego también nos aclara la presentación que la media se puede obtener a partir de una muestra. Si ustedes se fijan, y aquí está la fórmula, la diferencia primero es esto, miren, media de una muestra. Ya no se trata de la letra griega mu, sino se trata de una X barra. Entonces quiere decir que la media
una muestra se va a representar con ese signo. Y pues la fórmula no va a cambiar en cuanto a su desarrollo, sino la única diferencia es que ahora los valores ya no van a ser poblacionales, sino que de todos los valores, dice, de la muestra. Y aquí está la fórmula de forma matemática. La suma será, y si ustedes se fijan, la difero, ya no tenemos mu, sino tenemos la x barra. Aquí, antes estaba la letra mu. Y aquí ya no tenemos la n mayúscula, sino la n minúscula. Porque la n minúscula, y aquí está la que es la n minúscula, representa el valor, el número de valores de la muestra. ¿Qué quiere decir? Si decimos que tomamos una muestra, vamos a saber que tenemos que ocupar esta fórmula. O si decimos que se tomó una muestra en la producción de tortas, si se recuerdan de ese ejemplo, entonces ya se trataba de una n minúscula. La presentación, la medida de una muestra o cualquier otra medida basada recibe el nombre de estadístico. Y eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Entonces el estadístico para la medida aritmética sería representado por ese valor. Y tenemos un ejemplo. Dice que la compañía Claro estudia la cantidad de minutos que consumen sus clientes que cuentan con un plan tarifario de cierto teléfono celular. Una muestra aleatoria, aquí lo está diciendo ya, miren, una muestra aleatoria de 12 clientes arroja la siguiente cantidad de minutos empleados el mes pasado. Y aquí están los datos en estas líneas. Y la pregunta es, ¿cuál es el valor de la media aritmética de los minutos consumidos? La solución sería entonces sumar todos los valores que están aquí y saber que el tamaño de la muestra, que es mi letra n minúscula, es los 12 clientes, porque son 12 datos. Por lo tanto, al hacer las operaciones matemáticas, como se ve acá representado, vemos que nos da 97.50. ¿Y qué representa? Que el consumo promedio de minutos de los 12 clientes el mes pasado fue de 97.5 minutos. Ahora, también podemos ver, si ustedes se fijan, solo hemos trabajado con números enteros y podríamos llegar a decir que se trata de una variable cuantitativa discreta, pero también podemos trabajar con números fraccionados, ¿verdad? Y para calcularlos, pues únicamente lo que vamos a hacer es, de nuevo, aquí me está diciendo que son datos muestrales, lo que voy a hacer es sumar 1.3 más 7.0 más 3.6 más 4.1 más 5.0. Y eso lo voy a dividir entre n. ¿Y n es cuánto valdría? Hay que contar cuántos datos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 datos. Entonces, de aquí podemos partir a sacar el promedio. Sería 1.3 más 7 más 3.6 más 4.1 más 5. Me da 21. Entre 5 y obtenemos 4.2 como promedio. Promedio entonces, este valor que hemos obtenido. ¿Cuál es el plebista? Si ustedes se fijan, la media aritmética es fácil de sacar, pero de tan fácil que se puede obtener, nos sirve para muchas cosas más complejas. Entonces no tenemos que perder de vista
que aunque sea fácil su obtención, es muy importante para las estadísticas. Y aquí hay una aclaración de nomenclatura, es lo que decía al inicio, que el símbolo de mu se representa para datos poblacionales, que se llama, y el símbolo de X barra para datos muestrales, representados como un estadístico. Ahora vamos a ver las propiedades de la media aritmética. La primera propiedad nos dice que todo conjunto de datos de intervalo o de razón posee una media. Recuerden las escalas de medición, cuando hablábamos de ellas, decíamos que los datos cuantitativos se pueden medir bajo estas dos escalas. De ahí nace que únicamente la media aritmética está para los datos cuantitativos, porque el conjunto de datos de intervalo de razón, todos poseen una media. La otra propiedad es que todos los valores se encuentran incluidos en el cálculo de la media. ¿Qué quiere dar a entender? Que cuando obtengo, voy a regresar al ejemplo en el que hice el cálculo. Cuando obtengo todos los datos, que he recolectado, en este caso son 5, ¿qué hice yo para obtener el 4.2? Utilicé todos los datos que he obtenido. Entonces esa es otra propiedad, que todos los valores se encuentran incluidos. Tercera propiedad es que la media es única, es decir, que solo existe una media en un conjunto de datos. También dice que solo existe una media en un conjunto de datos. Y eso es de entender porque en este cálculo realizado, ¿puedo obtener otra media aritmética? No. Solo tendría como media 4.2, a no ser que yo elimine un dato. Si yo elimino este dato, ya mi media aritmética cambiaría, pero siempre incluiría de que todos fueran considerados dentro del cálculo, y ahora, por ser una serie diferente, también es una nueva media aritmética. La siguiente dice que la suma de las desviaciones de cada valor de media es 0 y está representado aquí simbólicamente. Cuando yo hablo de desviaciones, quiere decir que se alejan de un punto, un estándar. Eso es una desviación. Si retomamos lo que se ve en teoría administrativa, para los que ya la cursaron o nos recordamos, veíamos cuestiones de los planes en las actividades de control. Veíamos entonces que la desviación es no seguir el estándar que está plasmado. Lo mismo pasa aquí con la media aritmética, que desviaciones que se representan así, dice que totalizan esa de 0. ¿A qué simboliza esa en salvadoreño? Que si mi estándar es 4.2, toda la desviación que me dé con los datos que obtuve, las sumatorias van a ser 0. Primera desviación, vaya, si mi estándar, como repito, es 4.2 y mi primer dato es 1.3, si yo resto esos valores, obtengo como valor 2.9. Si al siguiente valor yo le resto también al 4.2, yo le resto el siguiente valor, que es 7, me da menos 2.8. Y si hago lo mismo sucesivamente, en el tercero es 0.6,
En el cuarto es 0.1. Y en el quinto es menos 0.8. Si pueden hacerlo ahí ustedes, sumen todos esos valores que obtuve, todos los resultados. Tiene que darles. No se equivocó en un dato ahí. ¿En No cuál? sería 0.7. 4.2 menos 3.6. Así como está, da 0. Así da 0. Sí. 4.2 menos 3.6 es 0.6 de diferencia. Así como está, como estaban diciendo, si quiere verifique el cálculo, por favor. Da 0. Da 0. Es lo que nos dice esta propiedad, la cuarta, que la suma de las desviaciones de cada valor de la media es 0. ¿Verdad? Y aquí va representado, mira, cuando dice la sumatoria de la diferencia de cada valor. En este caso han puesto como restando a la media. Yo lo hice al revés. Pero como las diferencias van a ser exactamente iguales, siempre me va a dar aquí un valor de 0. Esta es una propiedad de la solamente de la media aritmética. Esa propiedad, que esta medida es un punto de equilibrio de unos datos. Quiere decir que está exactamente, matemáticamente, en el centro de los datos. Ahora vamos a ver cuáles son los puntos débiles de la media, porque también tienen sus contras. La media se ve afectada por valores inusualmente grandes o pequeños. Este es el más grande punto débil de la media, que se ve afectada por valores inusuales. Y dice que esto es debido a que el valor de cada elemento de una muestra de población se utiliza para calcular la media. Y si existen extremadamente grandes o pequeños, comparados con la mayoría de los datos, la media podría no ser medio adecuado presentar los datos. Entonces, ¿cuál es el punto débil de la media? Los valores inusualmente pequeños o los valores inusualmente grandes. Y aquí tenemos un ejemplo. Que en una oficina trabajan 5 personas con los siguientes salarios y ya están ahí representados todos esos salarios. Hay uno que gana 350, que gana 400, igual, y la cuarta persona. Y si ustedes se fijan, la quinta persona con el jefe o hace demasiadas cosas, pero tiene un salario extremadamente grande, que es 1,250, prácticamente es el triple del salario que tenemos aquí, miren. Entonces, si calculamos una media aritmética a partir de los recolectados, nos va a dar como promedio $560. Dice el texto, que sería poco correcto decir que el salario promedio en dicha oficina es de 560. Imagínense esta oficina donde ustedes ganan 400 y le dijeran que en la oficina donde ustedes están, en promedio se pagan $560. Entonces, ¿qué percibirían ustedes? Que es una mentira, o que ustedes, por ejemplo, son los que menos ganan ahí, siendo lo contrario de que solamente por un dato muy inusual, la media está exageradamente arriba, ¿verdad? Son $160, por lo que se tiene que recurrir a otras medidas de tendencia central. Entonces, cuando tenemos este problema de valores atípicos
también así se le llama, aritmética no podría ser un buen elemento para determinar la medida de tendencia central o la ubicación. Entonces, como solución a esta desventaja, tenemos la mediana. Y la mediana dice que los datos contienen uno o dos valores muy grandes o muy pequeños, la medida aritmética no resulta representativa. Y esto es la razón, que no es representativo el valor que se está obteniendo si el valor es muy grande o muy pequeño. Y es posible describir el centro de dichos datos a partir de una medida de ubicación denominada mediana. Y la mediana se define como el punto medio de los valores una vez que se han ordenado. Aquí entonces ya me establece un procedimiento. Primero dice que tengo que ordenar los datos, ya sea de mayor o de mayor a menor. Tener cuál es ese punto medio para poder calcularla. Para realizar el cálculo de la mediana hay que tener en cuenta si el número de observaciones es par. También tiene que ver esa situación. Cuando dice el número de valores me está hablando si es qué tamaño de la muestra de la población estoy trabajando. Si el número de observaciones, y hay un ejemplo aquí que dice que se suponga que usted tiene las siguientes calificaciones y están a continuación, son 5. Calcule la mediana. Primero, decíamos que se tienen que ordenar los datos. En este caso se ordenaron de menor a mayor. Luego dice que se elige el valor que queda en el centro de la serie de datos ordenados. Como son 5 valores nada más, puedo diferenciar cabal que hay espacios, 2 datos y aquí otros 2. Entonces los que me quedan a la medianía es el número 70. Caso, la mediana entonces, que será, como estoy señalando a continuación, M sub E, es de 70. Quiere decir que la mediana es 70 puntos. Quiere decir que la mitad de sus notas en el recurso de estadística 1 se encuentran por debajo de 70 puntos y la otra mitad arriba de los 70 puntos. Y es cabal como podemos ver acá. Si yo quiero calcular la media aritmética, acá obtengo un dato de 72. Ustedes se fijan. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya me dio un valor diferente. En este caso, ejemplo, si ustedes se tengo típicos, o sea, no tengo valores demasiado grandes. Imagínense que esta fuera la serie de datos y le incluyo un sexto valor y este es 10. ¿Qué valor más pasaría entonces? Si yo le sumo ese valor. Se suman los dos del centro, 65 y 70 y se divide entre 2. Pero con la media aritmética, ¿qué pasaría si yo incluyo ese valor de 10? Sería algo sesgada la información. Exacto, tendría sesgo, tendría error, porque miren como media ya me daría 61.67. Imagínense para que los que se sacan más de 7, ya mi centro según mediana estaría por aquí, miren. Entonces con esos valores extremadamente inusuales, es mejor calcular la mediana. Si yo quiero calcular entonces la mediana en el ejemplo que vimos a continuación, ¿cuál sería el valor? 5 valores, pues en mi centro sería, y ya está ordenado, si ustedes se fijan, mi tercer valor, ¿verdad?
¿Cómo lo calculo? Podemos utilizar la fórmula, creo que está más abajo. En este caso, si el número de observaciones es ese, y da el ejemplo, una muestra aleatoria de 10 conductores de la ruta 51 produjo las siguientes edades. Y están el listado de edades. Se ordenaron de menor a mayor, dos observaciones que quedan en el centro de la serie de datos. En este caso, al ordenarlo, me da como centro 28 y 32. Entonces la mediana va a ser el promedio de estos dos valores. Voy a el 28 más el 32 y lo voy a dividir entre 2. Y voy a obtener que la mediana es, en este caso, 30. Edad. Entonces, hace es, en este caso, cuando el número es impar, voy a utilizar n más 1 entre 2. Y como sé que en el ejemplo que estoy dando aquí a continuación, que es el de las calificaciones, n es igual a 5, me quedaría 5 más 1 entre 2. Y si hago las operaciones me queda 3. Aquí me está diciendo que la posición 3 es la mediana. Y efectivamente, si vamos a ver la serie ordenada, recuerden bien que si yo lo estoy haciendo de forma manual, tengo que ordenar los datos primero. Y la posición 3 es el 70. Si lo hago con esta serie, me quedaría de nuevo n más 1 sobre 2, donde n es 10, me quedaría entre 2, 5.5. Entonces cuento. Y la mediana está aquí. Entonces voy a tomar un 6, quinto y el sexto. Y es, entonces, los que he obtenido aquí abajo. Miren. Sí, la serie de datos es muy grande, ¿verdad? Imagínense una serie de datos de 100 datos. Una serie de 100. Ya nos costaría ordenarlos y empezar a contar, ¿verdad? 50. Ya mejor saco aquí las fórmulas y veo cuando las voy ordenando cuál es la posición que deseo. Repito, cuando es número par, me va a dar impar. Ese me va a dar el número entero de la posición de la mediana. Y cuando es par, me va a dar el valor intermedio que tengo que ocupar en la posición de valores para poder sacar el dato. Esto es para encontrar posición. Y esta lo hice para encontrar la mediana. Escuchen bien, no vayan a confundir los datos. Se concluye entonces que la mediana de los 10 conductores de la ruta es de 30 años, como se obtuvo acá. Es decir, la mitad de los conductores tienen menos de 30 años y la otra mitad más de 30 años. Propiedades de la mediana. No influyen en ellas valores extremadamente grandes o pequeños. Si recordamos, esa es la debilidad de la media aritmética. Para la mediana es una propiedad o una fortaleza. La mediana es una valiosa medida cuando dichos valores se presentan. Es calculable en el caso de nivel ordinal o más alto. Luego tenemos otra medida que es la tercera, la moda. Y esta es una medida fácil de entender. Y por definición dice que es el valor de la observación que aparece con frecuencia. O en otras palabras, es el dato que más se repite, la moda. Y si ustedes se fijan, pues
Eso es necesario, ¿verdad? Al decir, este está de moda, este está de moda. ¿Qué quiere decir? Que bastantes personas lo usan y es la que la mayor parte de personas utilizan, prefieren, consumen, miran, etc. Tiene una similar interpretación en la rama de la estadística, que es el valor que más se repite o, como dice en la diapositiva, es el que aparece con mayor frecuencia. Y dice que se tiene que tener presente que la moda es de especial utilidad, datos de nivel nominal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo ocupar en este caso la moda, datos cualitativos. Una desventaja de la media aritmética que no lo puedo utilizar. Un ejemplo es una muestra aleatoria de 10 conductores, la misma, ¿verdad? Se produjo las siguientes edades y en este caso yo quiero calcular o quiero obtener la edad modal. Ya no es la mediana. En modal, si tenemos la serie, en este caso no es necesario ordenarla, sino contar cuántos datos hay. Del 36 solo hay uno, del 26 solo hay uno, del 48 uno y así sucesivamente. Únicamente, solo del 21 hay 2 datos. Este es entonces el que más se repite y por lo tanto mi respuesta es que la edad modal para la serie dada, o en este caso, para que los 10 conductores de la ruta 51 es 21 años. Miren entonces cómo cambian las edades, porque la mediana puede ser diferente de la moda. Y estas a su vez también pueden ser diferentes de la media aritmética. Y las tres constituyen, por su forma de calcular, algunas veces no son iguales. Aquí hay otro ejemplo de la moda. Dice que en estas de calificaciones de nuevo, y me da esa serie de calificaciones y dice que hay que calcular la moda. Si revisamos la serie, entonces no hay ningún dato que se repita. Entonces la solución sería que se puede apreciar en la serie que todos los valores se repiten el mismo número de veces. O sea, no se repiten. Es decir, cada uno se encuentra una sola vez. Por lo tanto, en este caso, la moda. Puede existir una media aritmética. También puedo calcular un promedio de edad, pero en este caso no existe la moda. Y tenemos otro ejemplo en donde la serie de datos es la que estoy señalando a continuación. Y si vemos, hay dos valores que se repiten, es el 27 y el 35. Y en este decir que como ambos valores se repiten, aquí es 35, existen dos modas y se le llamará a esto bimodal. ¿Y qué pasa si yo tengo también un 31 más en esta serie? Y ahora la moda es 27, 35 y 31. Aquí puedo hablar de una serie de datos multimodal, cuando ya son más de 3. Repito, cuando solo hay un dato, es moda. Moda. Se representa con MO. Cuando hay dos datos que se repiten frecuentemente es bimodal. Y cuando hay más de tal. Pero esto no quiere decir que si tengo esta serie, porque podemos pensar esto,
Si tengo esta serie que estoy dibujando a continuación, no vamos a decir que es multimodal porque se repiten 3 valores. No, no me refiero a eso, porque si vamos al concepto, es el valor que más se repite. En esta serie que acabo, el valor que más se repite es, por lo tanto, la moda es 3. Solo hay una, ¿verdad? No nos vayamos a confundir que porque se repite más de una, porque se repite, ya son 2 valores, ya se vuelve multimodal. No. Si hubiera otro 1 aquí, ahí ya fuera bimodal, porque se repitiera más el 1 y el 3. No sé si tenemos alguna duda hasta el momento. Sí, la duda es que cómo identificar más o menos los valores atípicos, porque, por ejemplo, si se tiene un conjunto de 10, 20 y 30, la diferencia entre ellos es de 10. Y sería bien Así es. notorio si hubiera un dato, por ejemplo, de 1000. Ahí yo sé que es un valor atípico. Pero, por ejemplo, si es 10, 20, 30 y está 50, ¿se consideraría atípico ese? ¿O qué criterio tomaríamos ahí para considerarlo así? Pues fíjese que ahí dependería de cómo el que está haciendo el cálculo o el investigador, porque ustedes pónganse en la posición que son los investigadores y están recolectando datos para poder hacer análisis estadístico. La posición del investigador, porque para mí, si estamos hablando de resultados de exámenes y estoy puntuando 10, 20 puntos, entonces para mí ese es un dato normal, ¿verdad? Alguien salió mejor. Pero imagínese ahora que solo me dio 4 datos, ¿verdad? Pero imagínese ahora que tengo 50 datos y la mayoría de datos, unos 48 datos, están entre 10, 20 y 30, como usted dice. Y hay 5 datos que están entre 100, 95 y 100. Para mí esos datos son atípicos, porque no representan una buena porción de los datos recolectados y pueden cambiar mis resultados. De lo que le trato de explicar, Rafael. Sí, más o menos guiarnos si es representativo o no y qué tanto sería como la incidencia que tiene. Exacto, porque imagínense que tengo 50 datos y de esos 50 datos, 40 de ellos están en un intervalo de 10 a 20 y los otros, bueno, no, digamos que entre ellos hay 45. Voy a retomar el ejemplo. Los 5 restantes están entre 95 a 100. ¿Qué aritmética en ese momento? Por los valores tan iguales, va a aumentar exageradamente y no me va a decir, y no va a caer dentro de la mayoría de datos. Entonces, en este caso, para calcular fuera una mediana. Se puede representar también como M mayúscula o M, como les repetía. ¿Por qué? Porque los valores, retomando el ejemplo, son demasiado extremos, ¿verdad? Ahora bien, si solo fueran 4 datos los que estoy investigando y son 10, 30, 50 y 90 de unas notas, estos valores no son atípicos. Aunque tenga aquí 10, aunque tenga aquí 90. Porque solo son pocos y estoy siempre de 1 al 100. No es atípico. Atípico es lo que no es representativo. ¿Alguna otra pregunta?
Bien, luego van las posiciones relativas de la media, la moda y la mediana. Presenté anteriormente, ambas son medidas de tendencia central. Pero ¿qué pasa cuando estos valores no son? Entonces, a eso se refiere con las posiciones relativas. Y dice, frecuencias absolutas, ubicar las medidas de tendencia central. Por ejemplo, aquí está representado, esto es un ejemplo, ¿verdad? Esta es la representación de una moda. Y esto le podríamos llamar como un polígono de frecuencias. Dice que la moda siempre se ubica en el punto más alto de la gráfica. Por eso está ubicada aquí, porque es el dato que más se repite. Recuerden que cuando estábamos trabajando con la representación gráfica, parte de las abscisas representaba las frecuencias, en la parte de la Y, mientras que en la parte de las X representaba, si estoy representando las edades, puede ser aquí la edad de 10, de 20, de 30, de 40, y aquí representaría, por ejemplo, de 35, si está este valor aquí, es la edad que más se repite. Por eso es que dice que la moda siempre se ubica en el punto más alto, porque yo la grafico con respecto a la... Ahora se ubica en el punto que sirva de equilibrio a todo el gráfico. Y esta no se calcula con no siempre va a estar en el punto más alto, sino recuerden que esta es la posición de una serie de datos, ¿verdad? Si tengo 10 datos, entonces la mediana va a estar entre la posición, sería la posición 5 y la posición 6, aunque este sea el dato que más se repite. Y la media dice que tiende a buscar los valores extremos, a la izquierda o a la derecha de la serie de datos. Y recuerden que esto es el resultado obtenido. Y todas las gráficas siempre se grafican con la frecuencia. No se nos olvide este aspecto. Dice que si colocamos a los tres juntos, se tendría así. Y aquí está ya el gráfico unido con las tres líneas que habíamos visto antes. Y dice que a partir de esto se puede concluir que la mediana siempre se encontrará entre la moda y la media. Esa es otra propiedad de la mediana, que su valor siempre va a estar en los valores. Nunca va a estar antes de la moda, perdón, y nunca va a estar después que la media. Existe. Que la mediana, en base a las posiciones de las tres medidas, podemos clasificar la serie de datos en: la primera es la simetría. Hablo de simetría, quiere decir que es una figura que si yo la parto por la mitad, tiene sus dos lados iguales. Y se representa de la siguiente forma. Cuando es simétrica, una gráfica que su moda, su media y su iguales. ¿Qué quiere decir? Que la moda, por ejemplo, aquí es 7 y aquí es 7. Y la mediana aquí es 7. A eso se refiere. Cuando esto sucede es porque hay CIA. Ahora dice que cuando las tres medidas tienen el mismo valor, es lo que les explicaba, muy cercanos. Aquí puede pasar también que, por ejemplo, la moda en una 7 y la media 6. No se refiere, valores muy cercanos. Ahí puedo decir que es simétrico. Pero ya, como me pueden hacer la pregunta que qué valor se considera ya que no es así, es cuando ya es un valor de 6, por ejemplo. ¿Verdad? Aquí ya la media ya no es
y no es simétrica la tabla, la gráfica. También podemos ver que cuando no es simétrico, pasaríamos con las asimetrías. Contrario de la gráfica anterior. Por ejemplo, la asimetría positiva, que es la simetría a la derecha, es cuando la media se encuentra como derecho y la moda a la izquierda. Por ejemplo, que la moda aquí es de 9, pero la mediana es 8 y la media es 9. Ahí es una simetría positiva a la y puede pasar lo contrario, que en lugar de ser la simetría positiva, sea negativa. En este caso, lo que pasa es que ahora la media es menor que la mediana y la moda. Aquí la media puede ser 7, pero la moda puede ser 9. Y siempre la mediana va a ser 8. Entonces, en cuanto a las posiciones de esas medidas de tendencia central, en conclusión, podemos obtener una gráfica que sea simétrica, que los tres valores que sabemos calcular sean muy cercanos, o puede pasar que es simétrica hacia la derecha o asimétrica hacia la izquierda. ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna duda. Bien. Entonces, hasta aquí abordo el tema de las tres primeras medidas de tendencia central, ¿verdad? Llegaríamos hasta acá el día de ahora. Aún no tenemos guía para compartir. Al tenerla, yo la compartiré, ¿verdad? En cuanto al laboratorio, si no tenemos guía, pues todavía no lo impartiríamos este viernes, ¿verdad? Si no hay ni una duda, entonces